10 de la mañana, 26 minutos, y es momento de hablar de salud porque vamos a dialogar de un tema que es muy interesante y que debemos prestar atención todos. Y tiene que ver con la incertidumbre, o mejor, con la influencia que tienen para los pacientes sus cuidadores. Un tema que uno no creería que hay que prestarle atención, pero sin duda es relevante para los pacientes, para la familia, para todo esto. Y esto a raíz de un estudio que se realizó con la Clínica de Occidente. Pues para hablar de todo este tema nos acompaña Luz Marina Urriago. Ella es especialista en medicina del dolor de la Clínica del Occidente. Doctora, bienvenida a este espacio de Caracol Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mucho gusto y buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Muy bien, doctora. Muy contento de que nos esté acompañando. Y bueno, arranquemos, o sea, ¿cómo así que cómo influye más bien pues un cuidador sobre un paciente? O sea, ¿qué relación tiene ahí? Porque uno creería que solamente pues hace su tarea de cuidar, pero ¿cómo influye sobre el estado del paciente? Bueno, la verdad es que influye de muchas formas. Hoy en día, y de acuerdo a los estudios de la OMS, la enfermedad no es solo un padecimiento del paciente, sino en general un padecimiento de la familia. Y la incertidumbre que genera la enfermedad eh, genera dificultades en la atención, en la comprensión, en la toma de decisiones, en la salud emocional del paciente y de la familia. Por eso es tan importante conocerla y asimismo intervenirla. No solo la incertidumbre del paciente, sino la incertidumbre del familiar. Hoy en día se debe tratar al paciente y a la familia. La enfermedad es binomial, es el binomio paciente-familiar. Doctor, apartamos por un punto que usted menciona y es la incertidumbre. Hablemos de la incertidumbre del cuidador. ¿En qué puntos puede tener incertidumbre estas personas? El cuidador familiar puede tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la enfermedad de su familiar, no entenderla como tal, no entender los procedimientos o los tratamientos, no entender el pronóstico, no saber cómo cuidar a su familiar dentro del hospital y fuera del ente hospitalario, ya cuando esté en la casa. Entonces, el no saber todas esas cosas y no comprenderlas perfectamente hace que se generen bastantes cambios emocionales y dificultades en toma de decisiones a nivel de salud. O sea que estamos hablando, por ejemplo, de la actitud, de la forma en que gesticula, la forma en que le habla también. Todo eso tiene esa influencia con el paciente y el paciente de alguna forma va recibiendo esos mensajes, si se me permite la palabra, doctora, subliminales, pero que de alguna manera le hace entender al paciente y lo pone incómodo o también afecta, como usted lo estaba diciendo. Es que la relación tiene que ser equipo de salud, Sí. familia, paciente. Y no solamente se afecta el familiar frente al paciente, sino el familiar frente al equipo de salud. Nosotros en cuidados paliativos y en medicina del dolor, en pacientes principalmente oncológicos o que tienen trastornos ya cognitivos, para tomar decisiones, dependemos mucho de la toma de decisiones por parte del familiar. Si un paciente o si un familiar, en caso que el paciente no tenga la autonomía necesaria para la toma de decisiones, si un familiar no entiende la enfermedad del paciente, no entiende los tratamientos que se le van a hacer y no tiene una adecuada interacción con el equipo de salud, pues la toma de decisiones para los manejos del mismo paciente no van a ser las más adecuadas porque hay un sesgo emocional y de falta de entendimiento. Por eso es tan importante que el familiar conozca también el estado de salud, el pronóstico, todo lo que se va a hacer con una forma adecuada, que él pueda, digámoslo así, entender y procesar para poder tomar adecuadamente las decisiones, para tener un mejor cuidado y una mejor también actitud frente al familiar, para que pueda entender el dolor de su paciente, de su familiar, cómo cambian los síntomas, para que pueda saber que no siempre el familiar se está quejando porque sí, sino que sepa por qué y qué hacer frente a cómo moverlo, cómo alimentarlo, cómo tratarlo en la casa, cómo lo deben tratar todos, porque hay que entender que una enfermedad, y más que todo en el cuidado paliativo, en los pacientes terminales,
una enfermedad cambia la dinámica del hogar. Y es un paciente que requiere ya muchos cuidados, cambios dentro del ambiente físico y también de los roles. Entonces, si eso se entiende adecuadamente y se le explica y se le enseña, se le capacita al cuidador cómo debe ser de ahí en adelante el proceso de cuidado de su familiar, va a ser muchísimo más fácil para él, para el paciente, que para el equipo de salud. Doctora, muchas personas nos están viendo y quizás se sienten identificadas con eso que usted menciona, en especial porque a veces los cuidadores pues son personas de la misma familia. Ya usted nos daba luces sobre recomendaciones, sobre consejos para orientar a esos cuidadores. ¿Qué más nos podría ampliar para tenerlos claro y así no afectar o no intervenir en el cuidado o en el desarrollo que tenga un paciente? Lo primero es instalar una muy buena relación con el equipo de salud tratante. A veces el equipo de salud se detiene muy poco en el cuidador y simplemente explica el proceso de patología o de enfermedad con palabras que no son las más adecuadas, ¿sí? Y sin entender cuál es la dinámica de la familia y cómo ha cambiado. Entonces, primero tenemos que tener una mayor empatía los miembros del personal de salud con los cuidadores familiares y con el paciente. Una vez logramos esa empatía, se mejora muchísimo la relación de equipo de salud con el cuidador familiar y con pacientes. De ahí en adelante hay que explicar muy bien los alcances del tratamiento, el pronóstico, explicar la enfermedad y pues, idealmente tener un programa de capacitación frente a los puntos más relevantes para el cuidado del familiar en casa una vez salga del hospital. Y eso debe hacerse desde el hospital, porque ya fuera pues es un poco más dispendioso, ha pasado más tiempo y ha generado mayor ansiedad, depresión, tristeza, conflictos. Entonces, nosotros en los hospitales, en las clínicas, debemos propender porque el familiar sepa, en los casos en los cuales el paciente no tenga la autonomía suficiente, conozca su enfermedad y capacitarlo. Capacitarlo es sumamente importante y hacer acompañamiento psicológico, tanto al paciente como al familiar. Esto mejora muchísimo los resultados en salud. Sí, señora, consejos y recomendaciones que tomamos al pie de la letra para pues, cuidar mejor a nuestros familiares y a los pacientes. Pues doctora Luz Marina Urriago, muchísimas gracias por acompañarnos en Caracol ahora hablando de este importante tema que todos debemos prestar atención. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias, a la orden. Muy buen día. Hasta luego.